Bienvenidos al análisis económico de hoy, viernes 24 de julio, en Geopolítica Diaria. La jornada arranca con las bolsas de Asia hundiéndose y con Wall Street digiriendo todavía su peor sesión en un mes, después de que el petróleo Brent superara anoche los $100 por barril por primera vez desde mayo. El detonante fue un ataque de la milicia Houthi de Yemen contra dos petroleros sauditas en el Mar Rojo, que abre un segundo frente energético más allá del estrecho de Hormuz y que hoy sigue marcando el humor de todos los mercados globales. Los hutíes, respaldados por Irán, reivindicaron ayer el ataque contra los petroleros en Celia y Laila, que navegaban cerca del puerto saudita de Yanbu, la principal vía que Arabia Saudita utiliza para exportar crudo evitando el estrecho de Hormuz mientras dura la guerra con Irán. Arabia Saudita confirmó que uno de los buques sufrió un incendio, aunque no hubo víctimas. El mercado teme que este ataque no sea un episodio aislado sino el arranque de un bloqueo efectivo del estrecho de Bab el-Mandeb, por donde transita cerca de un 12% del comercio marítimo mundial, incluido un cuarto del tráfico global de contenedores entre Europa y Asia. Con ese temor, el Brent subió ayer más de un 7% hasta cerrar en torno a los $100.70, y el crudo estadounidense West Texas Intermediate avanzó de forma similar hasta cerca de $92. Firmas especializadas en transporte marítimo advierten de que Arabia Saudita se enfrenta ahora a un doble golpe, con dos de sus principales rutas de exportación amenazadas al mismo tiempo, lo que reabre el debate sobre si el mercado ha subestimado el riesgo de una interrupción prolongada del suministro global. Ese temor ya se trasladó ayer a las bolsas estadounidenses, que cerraron con su peor jornada en un mes. El Standard & Poor's 500 cayó cerca de un 1,24%, hasta los 7.408 puntos, y el Nasdaq retrocedió más de un 2%, hasta las 25.137 unidades, mientras el VIX, el indicador del miedo de Wall Street, tocó su nivel más alto en casi un mes. A la presión del petróleo se sumaron los resultados de las grandes tecnológicas. Alphabet cayó más de un 6% tras elevar su previsión de gasto en inteligencia artificial hasta un rango de entre 195.000 y 205.000 millones de dólares para este año, y Tesla se desplomó cerca de un 14% hasta su nivel más bajo desde agosto del año pasado, después de que su flujo de caja libre, el dinero que le queda tras cubrir sus inversiones, se volviera negativo por primera vez en 2 años debido al fuerte aumento del gasto en inteligencia artificial y robótica. No todo el sector tecnológico sufrió por igual. El fabricante de semiconductores Intel sorprendió con resultados muy por encima de lo esperado y sus acciones se dispararon más de un 12% fuera de hora, señal de que la demanda de chips sigue siendo sólida pese a la cautela sobre el gasto en inteligencia artificial. Esa combinación de petróleo al alza y dudas sobre la rentabilidad del gasto en inteligencia artificial se trasladó hoy con fuerza a Asia. El Nikkei japonés cerró con una caída cercana al 3%, mientras que el Kospi surcoreano se desplomó cerca de un 6%, arrastrado por descensos superiores al 7 y al 8% en Samsung y en SK hynix, los dos grandes fabricantes surcoreanos de semiconductores, en una sesión en la que la bolsa de Seúl llegó a activar mecanismos automáticos de contención ante la velocidad de las caídas. Todo este movimiento de petróleo llega justo cuando los bancos centrales deciden cómo responder a una inflación energética que vuelve a acelerarse. El Banco Central Europeo confirmó ayer lo que el mercado esperaba y mantuvo sus tipos de interés sin cambios en el 2,25%, aunque la presidenta Christine Lagarde reconoció que varios miembros del Consejo de Gobierno plantearon subir los tipos ya en esta reunión, y señaló septiembre como la fecha más probable para una nueva subida si la presión energética no cede. Al otro lado del Atlántico, la Reserva Federal de Estados Unidos afronta una decisión todavía más reñida la semana que viene. Según indicadores de mercado que reflejan las apuestas de los inversores en futuros de tipos, la probabilidad de que suba los tipos en esa reunión ha subido hasta cerca de un 36%, frente a apenas un 12% hace una semana, aunque la mayoría de los operadores sigue apostando por que el Banco Central, presidido por Kevin Warsh, mantenga los tipos sin cambios. Ese nerviosismo también se refleja en la renta fija, donde el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años tocó anoche su nivel más alto en año y medio, cerca del 4,70%, ya que los inversores exigen una compensación mayor ante el riesgo de una inflación más persistente. Esa misma inflación importada que vigilan los bancos centrales tiene, además, una novedad en el frente comercial que llevábamos días esperando.
El arancel general del 10% que Estados Unidos impuso meses atrás como solución temporal expiró esta madrugada, y el gobierno estadounidense activó de inmediato la nueva arquitectura arancelaria que llevaba semanas preparando. Desde hoy, 60 socios comerciales que concentran prácticamente la totalidad de las importaciones estadounidenses enfrentan aranceles de entre el 10 y el 12,5%, bajo el argumento de que no han combatido de forma efectiva el trabajo forzado en sus cadenas de suministro. Canadá, México, India y el Reino Unido quedaron sujetos a la tasa más baja, del 10%, mientras que la Unión Europea y Taiwán pagarán el 12,5%, una cifra inferior al tope que se había negociado meses atrás. El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, defendió la medida, aunque varios abogados especializados en comercio internacional advierten de que el nuevo esquema podría generar disputas legales, al apoyarse en un fundamento distinto al que la Corte Suprema estadounidense ya había invalidado meses atrás. Todo este cóctel de petróleo, bancos centrales y aranceles se pone a prueba precisamente hoy con la publicación de los primeros indicadores adelantados de actividad empresarial de julio, la primera fotografía real de cómo arranca el tercer trimestre para la economía mundial. En la zona euro la lectura fue positiva, la actividad privada volvió a terreno de crecimiento por primera vez en 4 meses y marcó su nivel más alto en 5 meses, con Alemania regresando a la expansión y con la manufactura registrando su mejor dato en más de 4 años. En Estados Unidos la fotografía fue más mixta, el índice compuesto mejoró apenas de forma marginal porque el fuerte impulso de los servicios compensó una contracción inesperada en la manufactura, la primera en varios meses, un reflejo probable de que los nuevos aranceles y el encarecimiento de las materias primas ya están afectando a las fábricas antes incluso de trasladarse a los datos oficiales de empleo. Esa misma divergencia entre economías, sumada a la mayor probabilidad de una subida de tipos en Estados Unidos, sostiene hoy al dólar frente al resto de divisas, mientras el yen japonés continúa cerca de su nivel más débil frente al dólar desde 1986, pese a las advertencias del Ministerio de Finanzas de Japón. Sobre una posible intervención, el oro retrocedió ligeramente respecto a los máximos de las últimas semanas a medida que el dólar se fortalece, aunque se mantiene por encima de los $4.000 por onza, sostenido por la demanda de refugio ante la escalada en Oriente Próximo. En conjunto, la jornada de hoy deja un mensaje claro: el conflicto entre Estados Unidos e Irán ya no es solo un riesgo geopolítico lejano sino una variable que presiona al mismo tiempo la inflación, los bancos centrales y la rentabilidad de las grandes tecnológicas. La atención de los mercados se trasladará ahora a la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, prevista para los días 28 y 29 de julio, en la que el Banco Central podría subir los tipos por primera vez desde 2023 si la presión del petróleo no cede. En paralelo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados se reunirán el 2 de agosto para decidir si mantienen su calendario de aumentos graduales de producción, una cita que ganará relevancia añadida tras el ataque de esta semana en el Mar Rojo. Hasta que esas dos citas se resuelvan, es probable que la volatilidad vista hoy en Asia y ayer en Wall Street siga marcando el ritmo de la economía global. Hasta aquí el análisis económico de hoy. Gracias por acompañarnos una vez más. Si el contenido les resulta útil, les invitamos a seguir el canal, dejar su me gusta y compartir este análisis con quien crean que le puede interesar. Nos escuchamos el lunes en Geopolítica Diaria.